Bueno, si les parece, vamos empezando. Ahí se me escucha bien. Sí, sí, excelente. Genial. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes hoy en este nuevo encuentro del ciclo Candidatos a las Aulas. Antes que nada, les pedimos a todos los estudiantes que quieran y puedan que prendan sus cámaras para volver este intercambio, este diálogo más real, más humano. Agradecerle a Daniel Arroyo, nuestro invitado destacado del día de hoy, que el compañero Alejandro Pontel va a pasar a presentar ahora, y obviamente agradecerle a la Escuela de Política y Gobierno, al Centro de Estudiantes de Derecho y al Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas, que yo, Tomás Raneri, presido. Eh, Organizamos esta actividad, como las demás del ciclo, para poder acercar a las principales figuras de diversos partidos políticos que hoy están compitiendo por bancas en el Congreso, para poder acercarnos a sus ideas, a sus propuestas, y como politólogos y abogados que queremos en un futuro ser, poder también conocerlas y así acercarnos al análisis del mundo político y su aprehensión. Así que muchas gracias de nuevo, Daniel, y le cedo la palabra a Alejandro Pontel, presidente del Centro de Derecho de la UCA, para que pase a hablar de la trayectoria de nuestro ilustre invitado. Bueno, muchas gracias, Tomás. La verdad que como presidente del Centro de Estudiantes de Derecho también comparto las palabras que dijiste y los agradecimientos también obviamente a Daniel Arroyo, que está acá, y a la Escuela de Política y Gobierno, que también nos están ayudando a darle un marco más institucional a este debate. Bueno, Daniel Arroyo es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, se recibió en el año 1990, fue secretario de Políticas Sociales de la Nación del año 2003 al año 2007, fue ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires del 2007 al 2013, fue también diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del 2007 al 2019, y fue ministro de Desarrollo Social de la Nación del 2019 al 2021. Actualmente es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. Así que bueno, muchas gracias, Daniel, por tu presencia acá, y te hacemos la palabra, perdón, para que bueno, nos cuentes un poco por qué decidiste ser candidato, y después pasamos a algunas preguntas de los estudiantes. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, y muchas gracias por la invitación. Básicamente, bueno, como han dicho, yo soy politólogo y vengo del mundo académico, de las ciencias sociales, soy profesor universitario. En el 2001, en el medio de la crisis más fuerte que tuvo la Argentina, tuve un ofrecimiento para ir al gobierno y no lo tomé en ese momento. Yo me especialicé en el tema de políticas sociales durante mucho tiempo, he sido profesor de distintas universidades, he recorrido varios países de América Latina trabajando como consultor de políticas sociales. En el año 2001 tuve un ofrecimiento por ir al gobierno en el medio de la crisis. Dije que no porque yo me veía más como un profesor que como alguien que participaba de la actividad política, y me arrepentí inmediatamente. Me dio pena no haber estado en ese momento tan crítico. En el 2003 volví a tener la oportunidad cuando accedió Néstor Kirchner al gobierno. Yo lo conocía porque había recorrido Santa Cruz trabajando mucho en el tema de políticas sociales y planificación de municipios. Ahí, recordando lo que había dicho que no, me metí de lleno, formé parte del gobierno del 2003 al 2007 como secretario de Políticas Sociales, luego fui ministro de la provincia de Buenos Aires 2 años, me retiré, volví al ámbito académico, a mi actividad profesional. Luego, en el 2017, formé parte del Frente Renovador, fui electo diputado en el 2017. En el 2019 fui ministro, cuando asumió Alberto Fernández, fui designado ministro de Desarrollo Social de la Nación, y hace 2 meses renuncié para ser candidato a diputado. Hablé con el presidente, y voy directamente al tema, hablé con el presidente meses antes del cierre de listas, planteándole que yo quería ser candidato. Yo me guío mucho por lo que pasa en América Latina y claramente creo que el Parlamento va a tener un rol central en los próximos 2 años. Estoy absolutamente convencido, no solo en Argentina, en toda América Latina, que es un tema central. La pospandemia obliga a establecer leyes, a hacer cambios profundos, a hacer los cambios que necesitamos en la Argentina y en la región, y quería transitarlos en el Congreso. Estuve 2 años en el Congreso, quería ser diputado, tenía la impresión de que puedo aportar en esos debates, en las leyes que hay que encarar. A mi modo de ver, la pandemia agravó
lo que venía muy complicado en la Argentina y en gran parte de América Latina, y desde el Congreso vamos a legislar, a debatir y a plantear los cambios que necesitamos en los próximos años. Esa fue la razón por la cual planteé ser candidato, y hoy soy candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. 2 segundos de qué hice en el ministerio. Yo fui el ministro de la pandemia en este tiempo. En esencia, mi tarea fue sostener la paz social, y lo logramos en Argentina. Y no se logró en muchos países de América Latina. Realmente la situación ha sido muy crítica en varios lugares, en Perú, en Colombia, en Chile, en Brasil. En Argentina logramos sostener la paz social. Cuando digo logramos, no me refiero solo a la tarea del Estado, a mi tarea en el ministerio, sino a las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas, gran parte del sector privado que colaboró claramente en ese proceso. Es decir, en un contexto muy complejo, en un momento del año pasado, en el segundo trimestre del año pasado, abril, mayo y junio, la actividad económica cayó 19 puntos, la pobreza se fue 47%, tuvimos en 15 días 3 millones más de personas que reclamaban asistencia alimentaria, hubo que montar toda una red para sostener esa situación. Yo, previo a la pandemia, había puesto en marcha la tarjeta alimentar. Fue providencial, realmente no lo hicimos pensando en la pandemia, sino atender la problemática del hambre y la malnutrición en Argentina. Asumimos un 10 de diciembre del 2019, a la semana siguiente, yo el 18 de diciembre, estaba poniendo en marcha la tarjeta alimentar en Concordia, en la ciudad que tiene los índices de mayor nivel de pobreza en Argentina. En marzo terminamos todo el proceso, estábamos terminando en la ciudad de Buenos Aires y recorrimos todo el país, cumplíamos esa tarea, empezaba yo con las siguientes tareas, y en el medio la pandemia nos hizo retroceder 5 pasos, hubo que atender la emergencia. Llegamos a tener 11 millones de personas reclamando, recibiendo asistencia alimentaria el año pasado. Fue una tarea bien compleja. Lo mío fue sostener la paz social, y se logró, y encarar las bases de la reconstrucción con 3 líneas de trabajo, y ya con esto termine y voy a lo de la candidatura, con el programa Potenciar Trabajo, que es básicamente un programa que tiene 1 millón de personas que cobran el 50% del salario mínimo y tienen que vincularse con el trabajo, sobre todo en 5 rubros productivos, que son la construcción, el textil, la producción de alimentos, el cuidado de personas y el reciclado. Un segundo programa, que es una ley que se votó en el 2018 y que crea el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. La Argentina tiene 4.400 barrios donde viven 4 millones de argentinos hacinados, sin agua, sin servicios básicos, bien más parecido al siglo XIX que al siglo XXI. Mi tarea fue poner en marcha ese proceso. No se había puesto en marcha, se creó un fideicomiso, que es lo que marcaba la ley, un fondo de financiamiento, y empezamos a urbanizar los 400 primeros barrios. Hay que urbanizar 4.400 barrios, eso tiene que ser una política de Estado, son 10 años, excede un ministro, un gobierno, 2 gobiernos, claramente es esa la tarea. Y la tercera tarea que puse en marcha en el ministerio es lo que tiene que ver para mí con el tema clave de la Argentina, y es la pobreza infantil. Nosotros tenemos 54% de pobreza en los más chicos en Argentina. Una forma de achicar la desigualdad, de reducir la pobreza, es que todos vayan al jardín, que todos los chicos vayan a la sala de 3, 4 y 5 años. Para eso hace falta tener jardines, tener cupo. Lo que hice fue poner en marcha 800 jardines en esta primera etapa, jardines maternales, de 45 días a 2 años, para cuando la mamá o el papá trabajan, puedan sus chicos ir al sistema de cuidado, y jardines comunitarios, sala de 3, 4 y 5 años. Diría que esa fue mi tarea en un poquito más de año y medio que he sido ministro de Desarrollo Social de la Argentina. El logro, para mí es un logro del conjunto del país, ha sido sostener la paz social en un contexto durísimo y dificilísimo. Tenía interés en ser candidato a diputado. Voy, si todo las cosas son como parecen, voy a ser diputado el 10 de diciembre. Y básicamente en los primeros meses yo quiero presentar 3 proyectos de ley. Uno es el transformar planes sociales en trabajo. Esto es que el que tiene un plan social, y estamos hablando de 1 millón de personas, pueda tomar un trabajo en blanco, tener el trabajo, mantenerse durante 12 o 18 meses en el plan social, depende del sector productivo, que quien lo contrata tenga deducción de aportes patronales, tenga incentivos fiscales, de modo tal de hacer un puente entre el plan social y el trabajo. Ese es el primer proyecto de ley, que tiene 3 componentes.
un componente es ese. ¿En dónde trabajan los sectores más pobres en términos reales y concretos? En esos 5 sectores productivos que yo planteaba antes, que son los más mano de obra intensivos y donde creo que se puede dar este puente. Junto con eso, una segunda dimensión, y es la gente que trabaja por su propia cuenta. El grueso de las personas que tienen planes sociales trabajan. Son gasistas, plomeros, carpinteros, cuidan personas, trabajan en el reciclado, hacen varias actividades. Lo que les falta en términos generales son máquinas y herramientas, condiciones para dar un salto productivo. Un segundo componente es el acceso a máquinas y herramientas. Y dentro de esa primera ley, un tercer componente es la capacitación. Nosotros tenemos varios problemas, pero en esencia el gran problema de desocupación se da en los jóvenes, y tenemos una situación bien crítica a quienes no han terminado la escuela secundaria. Una es la terminalidad educativa, terminar la escuela secundaria, y la otra es capacitación en oficio. Gran parte de la gente que no termina la escuela secundaria le cuesta volver, pero sí se engancha más con un curso de plomero, de gasista, de carpintero, de un tipo de actividad, y a partir de ahí termina la escuela secundaria. Y también gran parte de las personas que tienen planes sociales, que están en situación de informalidad laboral en Argentina, tienen, como diría yo, como punto crítico, el hecho de que les cambió la tecnología. Un tornero era tornero con un torno a pedal, hoy busca trabajo y el torno es control numérico. Para el mercado no es tornero, con lo cual eso requiere una tarea muy fuerte de acompañamiento y de capacitación. Ese es un primer proyecto de ley. Argentina tiene 45% de trabajo informal. No todos van a entrar en el mundo del trabajo formal, claramente, no es así en el mundo. Muchos se han creado su propio trabajo. 6 millones de personas son cuentapropistas en Argentina. Un punto clave es esto de transformar y vincular planes sociales en trabajo, sea por el lado de ser empleado, de alguien que toma trabajo formal, de ser emprendedor, de desarrollar su propia actividad o de capacitarse para ser emprendedor o ser empleado. Ahí hay un proyecto de ley. El segundo proyecto de ley que yo quiero presentar está asociado al segundo problema más crítico. Hoy la Argentina, a mi modo de ver, en los barrios tiene 2 problemas críticos: el precio de los alimentos y el endeudamiento de las familias. El precio de los alimentos, sin dudas, es el principal problema que tenemos hoy. El segundo es que gran parte de la gente se endeuda. Y se endeuda, el de clase media paga el mínimo con tarjeta y patea para adelante, el más pobre va a la financiera de la esquina, al financista del barrio, y toma crédito al 200% de interés anual. En términos generales yo diría que la gente no arranca de 0 el mes, arranca de -10, debiendo plata. Y tomando créditos, que decir que son usurarios es ser demasiado respetuosos. Y el fenómeno que tenemos hoy en los barrios es el recrédito. Alguien tomó un crédito, tomó otro para tapar otro, tomó otro para tapar otro, y ahí tenemos un problema bien crítico. El segundo proyecto de ley que yo voy a presentar es crear un sistema de crédito no bancario. Existe en varios países de América Latina. Yo encaré una política de microcrédito estando en el gobierno, pero nosotros tenemos que armar un sistema de crédito no bancario para 6 millones de personas. Crédito no bancario con fondos públicos y privados, con participación del sector privado y con fondos públicos. Crédito no para consumo, no crédito personal, sino crédito para la producción, para máquinas y herramientas. Esto es para que el carpintero tenga una sierra circular, para quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser, para quien encara una actividad de diseño tenga la posibilidad de encarar el diseño, y también para insumos. Hoy el problema central del panadero del barrio es que nunca puede copiar harina, porque nunca tiene plata, no accede a crédito. El acceso al crédito también para insumos es un segundo punto clave. En mi opinión, el tema central hoy de quienes crearon su trabajo por su propia cuenta, 6 millones de personas son cuentapropistas, es la falta de acceso a crédito. Entonces hay un segundo proyecto que yo quiero presentar, que es crédito sin garantías bancarias para máquinas y herramientas con evaluación de los proyectos que están encarando. Cuando yo digo que hay 6 millones de personas que necesitan acceder al crédito, que no pueden ir a un banco, y necesitan capitalizarse, no es gente que tiene ideas, no es alguien que le gustaría tener una panadería, es alguien que tiene una panadería en su casa, en el barrio, alguien que trabaja de gasista y de plomero y que no accede, porque no tiene papeles para mostrarle al banco, no tiene garantías bancarias, armar un sistema de crédito no bancario. El tercer proyecto de ley que yo quiero presentar, y que es un debate más amplio, pero para mí clave, tiene que ver con la escuela secundaria. A mi modo de ver, tenemos que ir a un debate acerca de una escuela secundaria más moderna, más tecnológica, más flexible, más del siglo XXI, y creo yo que hay que ir al sistema dual. Esto es que en los últimos 2 años alguien, además de estar en la escuela, puede hacer prácticas profesionalizantes, las dos cosas a la vez. Esta idea del sistema dual, que existe en varios países, no es un invento mío, parte de la idea de que uno aprende estudiando, pero también aprende haciendo, y que la mezcla de las dos cosas va generando ese tránsito y ese camino al trabajo. Tenemos la mitad de los jóvenes que no terminan la escuela secundaria en tiempo en la Argentina.
Si algo quedó claro en la pandemia es que se amplió la desigualdad educativa. Hay quienes, sin lugar a dudas, han tenido durante la pandemia más contenidos que lo habitual a través de Zoom, a través de distintos tipos de plataformas, y quienes no. Quienes no es una casa donde hay un solo celular, la mamá o el papá salen a trabajar, se queda sin acceso a datos, sin conectividad. Yo hice desde el ministerio varias aulas virtuales en los comedores, pero claramente no es lo mismo. El gran desafío de modernizar la escuela secundaria, de ampliar en términos de conectividad. Yo voy en estos primeros meses, quiero presentarlo en diciembre directamente, con estos 3 proyectos. El transformar planes sociales en trabajo, crear un sistema de crédito no bancario y a entrar en un debate, en un proyecto de una reforma de la escuela secundaria moderna del siglo XXI. Solo 2 palabritas más y abrimos el espacio, si les parece. Yo quisiera contarles 3 aprendizajes que a mí la pandemia me hizo cambiar varias ideas, me hizo mirar otras cuestiones, repensar mucho de la teoría. Yo soy de los que escriben también, y mucho de lo que planteo lo he escrito en libros, me ha hecho replantear muchas mis ideas y mis conceptos. 3 ideas que incorporé, que por lo menos pretendo poder colaborar en los próximos tiempos. Uno, el valor de la conectividad. Es decir, yo siempre que pensé en urbanizar barrios, en mi cabeza estaba agua, cloaca, servicios básicos, piso de material, núcleos húmedos, cocina y baño. Quedó claro que sin conectividad no hay integración de los barrios populares. Entonces, cuando uno piensa en los 4.400 barrios para integrar, no es solo lo clásico, lo que estaba diciendo de infraestructura, sino es el tema de la conectividad. En segundo lugar, se agravó una situación, yo lo venía trabajando y lo he escrito en distintos artículos y libros, la situación de los jóvenes. Argentina tiene 22% de desocupación en las jóvenes. Si uno quiere ver la Argentina en datos críticos, yo plantearía 3. 40% de pobreza, 45% de informalidad laboral, 22% de desocupación en las jóvenes. El problema del ingreso al mercado laboral es de los jóvenes en general, pero más gravemente de las jóvenes. Generar el derecho al primer empleo. Es otro de los proyectos de ley que yo voy a presentar. A mi modo de ver, eso requiere un debate más grande, por eso no es de las 3 primeras leyes que quiero presentar, porque requiere comisiones, trabajo, varias cuestiones, pero ahí hay un tema central. Es claro que la Argentina tiene un problema serio en la inclusión del primer empleo. Hay algunas experiencias, incluso en el caso de la provincia de Córdoba, que encaró en su momento el PPP, el programa de primer paso, que es valiosa y que realmente es significativa para tomar. Y el tercer punto, y con esto termino, es que me parece a mí que el problema argentino es en parte la solución. El mundo del trabajo que viene en los próximos años es un mundo más globalizado, competitivo, muy tecnológico, muy de unicornios, pero también viene un mundo de trabajo muy mano de obra intensiva, muy de construcción, de textil, de producción de alimentos, de cuidado de personas, de reciclado. Y ahí el problema argentino es en parte la solución, porque nosotros nos falta urbanizar 4.400 barrios, nos faltan 1,5 millones de viviendas, nos falta un desarrollo de infraestructura que además del derecho al hábitat es un gran plan de trabajo. Es lo mismo con el tema de los jardines y la primera infancia. Tenemos que llevar adelante en total 3.000 jardines de infantes en Argentina. Empecé yo con 800. Eso, que es el derecho a la primera infancia, es igualar, achicar desigualdad. Claramente lo que marca, además de un derecho, es un gran plan de trabajo, es un montón de gente trabajando en la construcción, son maestras jardineras. Me parece a mí que ahí viene un punto clave, en mi opinión, ese es un punto clave, combinar derechos y trabajos. Creo que lo que viene es una combinación de derechos y trabajos. Yo los proyectos de ley, los planteos que voy a hacer en la Cámara, mis recorridas, yo estoy permanentemente en los barrios recorriendo, van a ir por ese lado. Y sí, aquí termino, tengo la impresión de que viene una etapa de políticas de Estado, de políticas que se sostengan en el tiempo. Hay una sola política de Estado en Argentina, que es la asignación universal por hijo, que la hizo un gobierno, vino otro y la siguió, vino otro y la siguió. No tenemos otra política de Estado que haya tenido continuidad. Mi impresión es que la Argentina no va a un modelo de Moncloa española, que nos ponemos de acuerdo en todo, pero sí que hay cuestiones que hay que sacar del debate político, del debate electoral, de la grieta, y sostenerlas en el tiempo. Y yo hay 3 conceptos que a mí me parecen claves que hay que sostener en el tiempo. Primero, comer tiene que ser barato en la Argentina. No es solo un imperativo ético, moral, es un tema práctico, porque nosotros producimos alimentos, con lo cual tenemos que generar las condiciones
para que comer sea barato en la Argentina. Como regla, yo diría, lo que se produce en un país tiene que ser accesible para los habitantes de ese país. Segundo, todos los chicos tienen que terminar la escuela secundaria y tenemos que ir a la escuela secundaria moderna. Está claro que no hay futuro en la Argentina si la mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria. Y tercero, diría, no se puede dar crédito usurarios en los barrios. No es posible que las familias arranquen de -10 con créditos a las tasas del 200% de interés anual. Si esas tres cuestiones las conformábamos como leyes, como programas, como líneas de acción, las sacamos del debate electoral y vamos. Digo, nadie puede estar en contra de que vayamos a una escuela secundaria moderna y a que todos los chicos terminen la escuela secundaria. Debatiremos el concepto, si es el sistema dual que me parece a mí o no, pero está claro que en la Argentina el acceso a los alimentos tiene que ser diferente a otros países porque nosotros producimos alimentos. Y está claro también que no es posible que la gente viva sobreendeudada. Si logramos quitar esos tres conceptos del debate electoral, de la grieta, y los ponemos en marcha, a mi modo de ver, habremos dado un salto importante para adelante. Mi tarea, yo me la pongo como tarea, es ir en esa línea en los próximos años desde la Cámara de Diputados y agradezco realmente la invitación y la posibilidad de en estos minutos contar lo que he hecho y lo que voy a hacer para adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel, por explicarnos, bueno, un poco tu experiencia y también tus proyectos ahora que se van a venir para este nuevo ciclo. Llegaron ya algunas preguntas, pero les recuerdo a los que entraron después que el que quiera hacerlas puede mandármelas primero por privado a mí y nosotros les damos la opción de o decirlas o leerlas. Bueno, una de las primeras que nos llegó es, a ver, ¿qué dice? En base a tu experiencia, ¿cuál fue la llave política para lograr siempre la paz social en Argentina? Lo que yo hice estando en el ministerio es partir de la base, y para mí esa es la llave, de que la Argentina tiene una gran red social, formada por iglesias, organizaciones sociales y escuelas. Yo trabajé en varios países de América Latina. Trabajar me refiero a ir a los ministerios de desarrollo social, a ir a los barrios. Cada vez que me volvía de un país, siempre volvía viajando y pensaba, la Argentina tiene una red social que no tiene otro país. Y es eso. En los barrios no hay grieta en la Argentina. Todo el mundo le puso el cuerpo a la pandemia. En un barrio hay un cura, un pastor, dirigentes sociales, vecinos, gente que está de acuerdo con el gobierno, gente que no, pero todo el mundo poniéndole el cuerpo. Hasta hace 4 meses, 5 meses, en la Argentina, en los barrios, todo era comedor, merendero, cómo mejoramos esto. Hoy es laburo, changas, máquinas, herramientas, créditos. En los barrios no hay grietas. Para mí, el primer elemento de la llave es, la Argentina es una sociedad sana, de un montón de gente trabajando y haciendo cosas. La grieta tiene que ver con debates políticos y representa un segmento, pero en términos prácticos, en los barrios no hay grieta. Hay un montón de gente laburando y poniéndole el cuerpo. Y frente a las crisis, eso quedó muy demostrado. Segundo elemento para mí, podría decir llave, que es la pregunta, es que hay política pública. Claramente hay política pública. Nosotros tenemos con todas las dificultades que se pueden analizar. Yo el año pasado arranqué con un presupuesto de 84.000 millones como ministro y terminé con 240.000. Este año termina casi en 500.000 millones de pesos de presupuesto. Más allá de la inflación y los análisis que se pueden encarar, hay un gran programa de asistencia alimentaria en Argentina. Yo con la tarjeta alimentar creé todo un mecanismo. Hay un gran esquema de vínculo de planes sociales en trabajo. Hay mecanismos de articulación en los barrios que tienen que ver con la urbanización, con los jardines de infantes, programas para jóvenes. Los dos elementos para mí clave es, primero, que hay una gran red social y que no hay grieta en los barrios, y si yo tengo un mérito es saber eso, y fortalecerlo, y acompañarlo, y trabajar en base a eso, y consolidar energía. En un momento durísimo, el año pasado estuvimos realmente contra las cuerdas de verdad, contra las cuerdas en el marco de la pandemia, y se pudo sostener por todo eso. Y segundo, porque realmente hay política social, hay una red muy clara de fortalecimiento de políticas públicas, que seguramente serán un debate y que se pueden mejorar, pero hay, si uno quiere comparar con el 2001, simplemente hay más y mejor Estado, hay más y mejor sociedad en la Argentina. Creo que eso sirvió para atender el problema social, para sostener la paz social. Tenemos que demostrar, y veremos si somos capaces, que tiene que servir para la reconstrucción, para reconstruir y para transformar cuestiones profundas de problemas serios que tiene la Argentina y hace tiempo que no venimos transformando. Excelente, muchas gracias. Ahora quería hacer una pregunta a José Goupil, así que le voy a habilitar el micrófono, a ver. ¿Está ahí? Buenas tardes, Daniel, ¿se me escucha ahí? Excelente. Sí. Bueno, primero agradecer por su tiempo a usted, Daniel. Y bueno, me presento, soy José Goupil, estudiante de primer año de abogacía.
Mi consulta es, ¿cómo haría usted para lograr radicar paulatinamente los planes sociales? Y si me permite una segunda pregunta, ¿cómo usted despolitizaría la política en los planes sociales? Es decir, que la entrega de lo mismo no sea una herramienta de los políticos de turno. Primero, la resolución del problema de la pobreza tiene que ver con cuánto crece la economía y cuánto se amplía la torta productiva. Sí, claramente, si es como todos entendemos, y yo entiendo que la pospandemia viene con crecimiento económico en América Latina en términos generales, que la situación va a mejorar, tenemos condiciones para ir generando esta transformación de planes sociales en trabajo. En un país que tiene 45% de trabajo informal, que la mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria, y donde tenemos tres tipos de pobreza hoy. El que es pobre con trabajo formal, gente que tiene recibo de sueldo, tiene trabajo formal y es pobre, porque no llega a la canasta básica, a la canasta que marca los niveles de pobreza, es 70.000 pesos. El que es pobre con trabajo informal, somos pobre con trabajo informal, al que hace Durlock, al gasista, al plomero, que trabaja informalmente porque no sabe que existe el Ministerio de Desarrollo Social, ni la municipalidad, ni ningún lugar, trabaja por su cuenta y hoy se le complicó por los ingresos. Y finalmente la pobreza estructural, que es quien es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres. Primero, mucho va a tener que ver con cuánto crece la actividad económica en los próximos años. Sobre el clientelismo, yo ahí hice dos cuestiones que me parecen importantes. Uno es la tarjeta alimentaria, la persona tiene la tarjeta, se recarga el tercer viernes de cada mes. Madres, digo, pues el 98% son madres que tienen chicos menores de 14 años, van y compran alimentos que quieren. No hay ningún tipo de intermediación. Segundo, las personas que están en un programa social, que en términos generales un programa social es alguien que cobra el 50% del salario mínimo. O sea, hoy 16.000 pesos. Y yo fusioné todo y construí un nuevo programa que se llama Potenciar Trabajo. Hice dos cambios importantes. Uno, están registrados. Hay un registro que se llama RENATEP, la gente se anota en un registro. En ese registro la persona se cruza con una base de datos que se llama Sintis en Argentina, que es la clave tributaria y social, para ver si tiene trabajo formal, si tiene bienes, y en función de eso entra en el programa. Y segundo, la persona tiene una cuenta bancaria del Banco Nación a su nombre. Los programas sociales, antes que yo llegara al ministerio, la cuenta era del ministerio, que podía dar altas y bajas de acuerdo a la cuenta del ministerio. Hoy no, hoy la persona tiene una cuenta propia. Esa cuenta propia a su nombre no solo le da autonomía para retirar el dinero del cajero, para encarar la política que quiere encarar, sino también lo formaliza para otros trabajos. Es decir, si hace changa y alguien le paga en cheque o le transfiere o algo, le va a esa cuenta directamente. Cuando yo digo esto de vincular planes sociales y trabajo, el convenio que se hace es que la persona que contrata a la persona que tiene un plan social le transfiere los fondos a esa cuenta del Banco Nación. Eso le da autonomía también. Más allá de que siempre hay avivados, siempre hay vivos, siempre quien le hacen creer a una persona que lo lleva, que lo trae, que le da o no le da, hemos hecho avances importantes. El registro, la cuenta bancaria propia, la tarjeta alimentar, que claramente es la madre directamente, va en esa línea. A mi modo de ver, la resolución del problema social, más allá de estas cuestiones, está muy asociado a cuánto crezca la Argentina. Cuánto crezca de arriba hacia abajo, con inversiones, con sector privado, con ampliación de la torta productiva, y de abajo hacia arriba, que son estas cosas que yo estaba contando, pero va por ahí, objetivamente se ha avanzado en un esquema de dar autonomía y libertad a las personas que tienen planes sociales. Excelente, bueno, muchas gracias, Daniel. ¿Te parece si hacemos dos preguntas más que tenemos acá que nos enviaron? Está perfecto, ¿sí? Dale, excelente. Bueno, esta quizás es un poco más abstracta, así, más puramente política. Dice, ¿qué piensa del viraje a la derecha de muchos países de la región, como Brasil o Chile, e incluso Argentina ahora, ¿no? Me parece que la extrema derecha está creciendo en el mundo, no solo en América Latina. Creo que canaliza primero un malestar que se agudizó en la pandemia, pero que es previo a la pandemia. A mí me parece que hay un desenganche entre la sociedad y la política. Yo creo que la sociedad es más que la política. La sociedad está 3 pasos adelante de la política. Y ese desenganche y esas dificultades de vinculación hace que, en algunos casos, con discursos muy simplificados, muy brutales en muchos casos, muy de los buenos y los malos, y contra la política, crezca la extrema derecha. Lo que primero hay que tomar en cuenta es que está tomando y recogiendo un malestar que es real. Hay mucha gente que se siente sola, que está mal, que está desacomodada, y que la pandemia agudizó, claramente la pandemia agudizó. Pero el fenómeno de crecimiento de las extremas derechas no es solo post-pandemia, es previo a la pandemia.
creo que también obliga a todos a repensar paradigmas, ideas, planteos. Yo creo que mi espacio político, el Frente de Todos, como otros espacios políticos, tenemos que construir debates, otros paradigmas, otras ideas, una nueva relación entre el trabajo y el capital, nuevas formas de vinculación. Lo virtual va a modificar todo completamente y el modelo de relaciones y de vínculos. Lo primero que quiero decir es que expresan un malestar y recogen un malestar. Estoy lejísimo de las miradas de las extremas derechas, pero muy lejos absolutamente, pero creo, por un lado, que recogen un malestar y que hay que entender ese síntoma, esa dificultad, y entender y analizar bien las causas. Lo segundo es que el valor que tienen es simplificar. Es decir, todos los problemas de la política es esto, es la casta política, son estos. Esa simplificación ayuda a entender, pero los problemas son complejos, de verdad. Nuestra tarea, quienes no formamos parte de esos espacios, es entender el malestar, entender que hacen falta otras miradas y otras ideas, construir los paradigmas y las ideas que vienen. Yo he escrito muchas cosas que creo que han perdido vigencia y que construir nuevas. Y también poder hablar de manera clara. Yo siempre en mi cabeza tengo claridad y coherencia. Yo me miro siempre, arranco y pienso, yo tengo que ser claro, se tiene que entender lo que digo, y tengo que ser coherente con lo que hice, con lo que hago, con lo que escribí. Me parece que si consolidamos eso, va a quedar como espacios acotados, pero diría, tengo una mirada absolutamente crítica sobre las extremas derechas, pero tomo la idea de que están recogiendo un malestar que existe en las sociedades. Es que cuando digo en la Argentina no hay grieta, solo un segundo, lo que creo que en la Argentina hay opinión política formada de una parte importante de la población, pero no está la política asociada a la vida cotidiana. Una persona va caminando por la calle y está pensando en sus hijos, en el laburo, en lo que tiene que hacer, en los 20 problemas que tiene. Lo para un encuestador y le pregunta y le dice, sí, me gusta el gobierno, no me gusta, voy a votar a tal o cual. Llega a la otra esquina y vuelve su cabeza con el laburo, con lo que tiene que hacer. La Argentina es una sociedad, creo yo, a diferencia de otras, donde hay opinión política clara, pero la política no forma parte de la vida cotidiana. ¿Qué tiene que hacer la política? Hablarle la vida cotidiana, encarar políticas, propuestas y acciones para la vida cotidiana. Ese creo que es nuestro desafío, y entender que hay un malestar, que hay un desgaste, que hay cansancio, y que eso en la Argentina, eso que es mundial, en la Argentina se vio agudizado por el precio de los alimentos, por mucha gente que no llega, que no le alcanza, que la tiene complicada y que vive ahogada porque no está llegando a fin de mes. Pero diría, estoy lejísimo de las miradas de extrema derecha y de todo lo crítico y lo negativo, a mi modo de ver, que representan, tomo un punto, y es, están recogiendo que hay un malestar real de la sociedad. Excelente, bueno, y hablaste recién de problemas cotidianos, entonces aprovecho para mechar eso con otra de las preguntas que nos había llegado, que es, y que también, bueno, también me parece que es algo que como que nos concierne a las personas de nuestra generación, que es, ¿cómo evaluás el fenómeno de que cada vez más jóvenes decidan irse del país para poder crecer? Primero, creo que no hemos logrado construir la idea de que hay un futuro bueno y un futuro mejor en la Argentina. Y no hemos logrado, me refiero a etapas largas de la Argentina, no me refiero solo a nuestro gobierno, a la pandemia. Primero, si los jóvenes creen que no hay futuro en Argentina, el problema es de los dirigentes, que tenemos que construir el futuro. Y tenemos que construir ese futuro. ¿Qué creo yo que tiene que ser alguien para que le vaya bien a la Argentina? Estudiar y trabajar. Entonces tiene que ser bueno estudiar y trabajar, tiene que ser ventajoso, tiene que quedar claro que alguien tiene un camino a través del estudio y del trabajo. Veo muchos jóvenes, y me cruzo permanentemente con jóvenes, y no solo con jóvenes universitarios y de más altos ingresos, aún con jóvenes pobres que aún no pudiendo, también imaginan un futuro fuera del país, que sienten agobiados, sienten que no tienen futuro, que no tienen lugar. Lo primero que yo hago siempre es tomar nota. Yo siempre creo que los problemas, que lo que sucede en el ámbito público refleja una realidad. Cuando hay movilizaciones, conflictos, yo siempre pienso, más allá de lo político, que está reflejando una realidad. Cuando hay muchos jóvenes que se quieren ir del país, está claro que está reflejando una realidad, o cuando emergen situaciones, como antes decía, esquemas tan de extrema derecha, y yo siempre pienso, detrás hay algo que está pasando. Bueno,
tenemos la obligación de construir un futuro para los jóvenes. Ese construir un futuro para los jóvenes quiere decir movilidad social ascendente, quiere decir tener un camino claro a través de cómo alguien en la Argentina va construyendo su futuro, que le vaya mejor, que se vaya desarrollando, que vaya ampliando sus posibilidades, que vaya creciendo económicamente. Para eso el Estado no tiene que ser agobiante, pero tiene que acompañar. No tiene que ser agobiante, pero tiene que establecer criterios y bases. Tenemos que garantizar que le vaya bien al que estudia y trabaja y reconstruir ese camino de movilidad social ascendente. Pero está claro que hay muchos jóvenes que sienten que no tienen futuro en Argentina. Nuestro gran desafío es ese. En la pandemia todo fue aguantar, sostener la paz social, sostener una situación muy crítica. En la pospandemia es reconstruir y ese es el gran desafío. Solo tenemos futuro, a mi modo de ver, primero si todos los jóvenes terminan la escuela secundaria, si hay un camino de movilidad social ascendente, y si claramente lo que apuntamos es que a las próximas generaciones les vaya bien. Es decir, la lógica histórica de la Argentina es que el padre quiere que su hijo o su hija estudie. Y si el padre tiene primaria, quiere que su hijo tenga secundaria, y si tiene secundaria, quiere que tenga sea universitario para poder desarrollarse. Creo que es tiempo de reconstruir eso y generar por ese lado. Me parece que es un gran desafío. Ahora, y simplemente diría, Argentina es un país con muchas oportunidades, con muchos problemas, con muchas tensiones, con muchas dificultades, pero también con muchas oportunidades de verdad. Tiene recursos económicos, tiene recursos naturales, tiene recursos humanos, de verdad positivos. He tenido la suerte de recorrer muchos países de América Latina, prácticamente todos. Argentina tiene un potencial enorme, estamos con muchas dificultades. Es claro que se ha agotado un modelo de hacer las cosas en varios planos, pero es tiempo de reconstrucción y yo invitaría a todos los jóvenes a que participen y trabajen con esa reconstrucción y que realmente construyamos un modelo en donde el que estudia y trabaja le va bien, de modo tal que el esfuerzo esté puesto en estudiar y trabajar. Bueno, muchas gracias, Daniel. Con esa pregunta ya cerraríamos esta parte de la charla, y bueno, y ya la charla. Me quedo con eso último que dijiste al final, y también para que, bueno, nos vayamos con algo bueno, por lo menos, que es que Argentina tiene un gran potencial. Así que, bueno, te agradezco mucho por todo lo que nos dijiste, la verdad fue muy ilustrativo, y, bueno, claramente tenés una gran experiencia. Así que, bueno, de mi parte agradecerte en nombre del Centro de Estudiantes de Derecho de la UCA y del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales también, así como de la Escuela de Política y Gobierno, que está aquí Martina Ferrero presente en representación. Y bueno, y agradecerles a todos también por haberse sumado, obviamente a Daniel por también sus generosas palabras y su tiempo. Sabemos que la agenda de un candidato claramente es bastante cargada, así que bueno, y también recordarles que durante la semana que viene y también la otra vamos a seguir con el ciclo de candidatos. Vamos a tener a Joaquín de la Torre, a Victoria Villarruel, y bueno, todavía estamos en organización para ver si podemos traer también a otras personas. Pero bueno, agradezco nuevamente a todos los que están presentes, y bueno, espero poder encontrarlos en las otras actividades que hagamos. Muchas gracias a todos. Gracias, Daniel. Muchas gracias, muchísimas gracias.